Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy comenzamos capítulo 14 del libro de Apocalipsis y hoy habrá un cambiecito. Voy a usar desde ahora esa Biblia que alguien me regaló hoy, la Biblia, Libro del Pueblo de Dios. Es una traducción propia argentina. Hasta ahora he usado la traducción de la Biblia de Jerusalén, de la versión latinoamericana. Entonces, solo esto para aclarar la razón, porque es más fácil para mí tenerlo frente de mí físicamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ilumínanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos también a conservarla a ejemplo de la Virgen María, para que seamos fieles a ti en la espera de tu segunda venida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos leído capítulo 13. Dragón, en capítulo 12. La bestia, la segunda bestia. Ahora, como suele pasar en ese libro, pasamos de destrucción, imágenes feas del mal, a imágenes de consuelo, realidades de Dios, del Cordero, que nos sostienen en medio de tanta oscuridad. Entonces, en este capítulo, las visiones revelan el vínculo íntimo que Cristo tiene con su pueblo ya ahora. No es simplemente una imagen del cielo, es lo que ya está pasando ahora. Está pasando todo eso de la bestia y a la vez está pasando todo esto con el Cordero y los suyos, con sus discípulos. Que Dios ya llama a nosotros al arrepentimiento ahora para que desde la bestia podamos compartir y a disfrutar la paz que nos ofrece el Cordero. Entonces, como he dicho, el libro de Apocalipsis intercambia entre, tiene intervalos de sufrimiento, oscuridad y de consuelo y de luz. Entonces, esto es como una estructura de la realidad, que el uno no quita al otro. El mal sí existe, pero también el bien sí existe. Muchas veces tenemos dificultad a reconocer que las dos cosas existen a la vez en este mundo. Solo en el cielo serán completamente distintos, ¿no? Por esto el arrepentimiento es tan necesario, porque no habrá esa mezcla y tenemos que escoger qué lado queremos para siempre. Sabemos que en este mundo presente, mal es muy poderoso, pero aún más potente es el Cordero. Entonces, Él nos ofrece la salvación y la victoria final ya está con Él. Y podemos experimentar esa salvación ya ahora, en medio de la oscuridad, porque el Cordero ya está con nosotros. La realidad celestial ya está presente a nosotros. Leo capítulo 14, versículos 1 a 5. Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de 144,000 elegidos, que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí entonces una voz que le venía del cielo, semejante al estrépito de un torrente, el ruido de un fuerte trueno, y esa voz era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este himno, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Esos son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido los primeros hombres rescatados para Dios y para el Cordero. En su boca nunca hubo mentira y son inmaculados. Lo que vemos ahora nos hace recordar de 2 visiones anteriores. Eso de los 144,000 es una imagen de este ejército que habíamos visto en capítulo 7, que el ángel había sellado con el sello de Dios viviente. También los que están cantando en monte Sión recuerda a los que están dando culto a Dios en el templo, ¿no?, que Juan tenía que contar en capítulo 11. Entonces hay que tener eso en cuenta y voy a explicar un poco cómo todo eso viene junto, ¿no?, esas imágenes anteriores con esa visión de ahora. Ahora que Juan ve al Cordero, es una imagen de consuelo. El Cordero habíamos visto la última vez en el
cerca del trono de Dios en capítulos 5, 6 y 8. Y ahora que hemos visto tanta maldad, tanta fealdad con las bestias, el dragón, ahora vemos el Cordero, nuestro Salvador, que es imagen de mucho consuelo después de tanta oscuridad. Que está de pie indica que aun si las bestias han tenido poder, no tienen poder contra el Cordero, ni tienen poder contra los que acompañan al Cordero. Y Monte Sión es la colina de Jerusalén donde se ubica el templo, la morada de Dios, y el palacio de los reyes. En el Antiguo Testamento, Monte Sión era el lugar de la presencia de Dios, donde Él da su salvación. Ahora, y también, es decir, en el tiempo del Antiguo Testamento y al fin de la historia. De hecho, los judíos tenían algo de tradiciones que el Mesías iba a venir justo sobre Monte Sión. Y hasta el fin de la historia será sobre el Monte Sión. Entonces, esa visión del Cordero, Monte Sión, funciona como una respuesta a esas visiones de las dos bestias. Y en Salmo 2 leemos que Monte Sión es el lugar donde Dios ha establecido el trono para su rey, que es su Hijo, quien va a dar la salvación a los suyos y derrotar a los reyes que se rebelan contra él, ¿no? Eso es versículo 2 del Salmo 2. Pero además de esto, sabemos que en el Nuevo Testamento, en carta a los Hebreos, se habla de Monte Sión como una realidad espiritual que ya experimentamos, que a través de la liturgia, a través de nuestra oración común, ya acudimos a Monte Sión, que es la ciudad del Dios viviente, es decir, la Jerusalén celestial. No sabemos si el autor de Apocalipsis tenía que ver con el autor de Hebreos, pero tiene esa posibilidad de que era la experiencia común de los cristianos, ¿no? De que a través de la liturgia, a través de la oración común, ya entramos en contacto con el cielo, y aún más que ya estamos en el cielo a través de la liturgia. Y por esto, nosotros cuando estamos en la misa, ya estamos rodeados de ángeles, de santos, estamos en la presencia de Dios y de Jesús, ya somos rociados por su sangre. Eso en Hebreos 12, versículo 22 a 24, que habla de esa realidad celestial de Monte Sión. Entonces, ya ahora, como cristianos, disfrutamos de esa comunión con las realidades celestiales cuando se reúne la iglesia en la Eucaristía. Esa intimidad con Cristo es lo que esa visión, en capítulo 14 de Apocalipsis, manifiesta a nosotros. Es esa intimidad, de otra forma. Entonces, Monte Sión refiere a esa vida del cielo que nosotros los bautizados, unidos a Cristo, ya teniendo su Espíritu, ya tenemos acceso a ese monte ya en la tierra. Ahora, sabemos que ese Cordero es acompañado de 144,000 elegidos. Ya habíamos escuchado de esa muchedumbre del mismo número que eran protegidos, sellados con el sello de Dios viviente, capítulo 7. Eso antes de que las tribulaciones empiecen. Ahora, que el grupo presente tiene, ¿no?, en su escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre, confirma que es el mismo grupo, porque el sello de Dios viviente, como muchos sellos en ese tiempo, tenían el nombre de su dueño. Capítulo 7 habíamos interpretado ese número como simbólico, que representa la totalidad del pueblo de Dios, todos sus fieles, sellados con el Espíritu y también convocados a batallar, a estar en guerra para derrotar a las fuerzas del mal. Aquí la visión de ese mismo grupo con el Cordero de pie y que tiene el nombre de Jesús y de su Padre es un paralelo y también un contraste total a los habitantes de la tierra, que dan culto a la bestia, que llevan la estampa de la bestia, su nombre o su número. Entonces, aun si las dos bestias decepcionan a muchos, también hay muchos que siguen al Cordero, que son bien contados, ¿no? El Señor sabe cuántos son los suyos que disfrutan la protección y la presencia del Cordero. Ahora, empezando con el versículo 2, esa visión no es simplemente
silenciosa. Aquí la música empieza, primero con la naturaleza. Escuchamos estrépito de un torrente, ruido de un fuerte trueno. Es decir, es una teofanía a través de la naturaleza. Dios actuando, revelándose a través de la naturaleza. Y después que tiene un concierto de arpas. En griego, kitara, arpa, donde tenemos la palabra guitarra, era un instrumento con cuerdas, ¿no? Y fue específicamente utilizado en el culto en el templo. Y 3 veces se menciona aquí en Apocalipsis, siempre en conexión con ese culto celestial, ¿no? Y después escuchamos que los elegidos cantaban un canto nuevo. Entonces tenemos naturaleza, tenemos instrumentos y tenemos voces humanas. Y ese canto nuevo es un término del Antiguo Testamento, de un canto que se canta en gratitud a Dios por sus actos de salvación, por su obra de salvación. También fue utilizada esa frase para describir la alabanza ofrecida al Cordero en capítulo 5, ¿no? Que Él fue alabado porque había comprado de todos los pueblos sus elegidos. Ahora, no es una audiencia normal que escucha esa canción, porque fue delante del trono de Dios, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Es decir, los que escuchan ese himno son justamente Dios mismo y sus ministros más exaltados. Ahí es la audiencia. Y tampoco todos pueden cantar así. Simplemente los que han sido rescatados. Sí, rescatados de la tierra. Eso recuerda una promesa de Isaías, de que los que el Señor había rescatado, cuando vuelven a Sion, van a cantar, volverán a Sion cantando. Y aquí vemos esa profecía de Isaías ya cumplida. Y esa intimidad con el Cordero que experimentamos a través de la liturgia, a través de la Eucaristía, pertenece a ese grupo justo porque han sido rescatados de la tierra, es decir, rescatados de ese lugar donde las bestias tenían su poder. Entonces aquí vemos ese contraste que sigue, esa oposición entre los que habitan la tierra y los que ya habitan el cielo, aun estando en la tierra. Ahora en versículos 4 y 5. Seguimos. Vemos más las características de los que son de esa muchedumbre de 144,000. Son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Obviamente, desde Jesús mismo, que era célibe, la Virgen María, Juan Bautista, Pablo, hubo un respeto grande por el celibato en la iglesia primitiva. Y hay hasta como buenas razones a creer que el celibato, como algo perteneciente al sacerdocio, es algo que tiene sus raíces con Jesús mismo, que es una tradición apostólica que viene de los apóstoles, porque así entendieron de Jesús, que después de ser ordenados tenían que dejar relaciones con las mujeres. Ahora, de una manera, los padres de la iglesia, algunos comentadores, hablan de que esa multitud habla de los religiosos, los sacerdotes, que de manera particular disfrutan de una intimidad con Jesús ya de esta vida, que se han muerto a la vida normal, por eso ya viven como célibes y siguen el Cordero y disfrutan de una particular su protección, su presencia. Ahora, todo eso es verdad, y es verdad que hay una vocación distinta de los que siguen al Cordero con todo su corazón. Pero sabemos que hay hermanas, ¿no? Hay monjas, y justo así no cabe en esa descripción porque simplemente habla de no ser contaminado con mujeres. Entonces, hay que tener en cuenta que no se cierra la explicación solamente refiriendo a los consagrados a Dios, porque 2 cosas. Primero, que solo refiere a mujeres, y sabemos que hay muchas consagradas y muchas santas, ¿no? De monjas, por ejemplo. Pero también nunca la Biblia habla de las relaciones sexuales como algo que contamina, porque de hecho Pablo condena en su carta a los que tratan el matrimonio como algo malo, algo pecaminoso.
La Iglesia siempre ha condenado la idea de que el matrimonio sea algo que ensucia a la persona o que las relaciones sexuales en el matrimonio son malas. Hay muchos pecados de la lujuria, pero en su propio contexto, Santo Tomás de Aquino dice que en el matrimonio puede hacer que los esposos crecen en la gracia santificante. Entonces hay que recordar de que vírgenes son imágenes de los que son fieles a Jesús. San Pablo, por ejemplo, en su segunda carta a los Corintios, habla de la iglesia de Corinto como una virgen casta, que él va a presentar a Cristo. Y también eso de ser contaminado por relaciones sexuales es una metáfora profética por idolatría, y en Apocalipsis y en todo el Antiguo Testamento. Entonces, refiere aquí a todos los que se mantienen fieles a Jesús hasta el final. No simplemente los que no son casados, sino todos los que no viven en el mundo con algo del mundo, dando algo a la bestia, sino los que viven siempre con Jesús, que viven con ese compromiso. Porque solo los que rechazan la bestia, que viven con una fidelidad firme a Jesús, pueden disfrutar de su presencia y de su protección. Porque si somos infieles, ahí ya no disfrutamos de su protección total. Y también eso de que son hombres refiere al hecho de que el censo en el Antiguo Testamento era censo de varones, y más que todo varones aptos para el servicio militar. Y de hecho, los que estaban en el ejército y activamente batallando no podían tener relaciones sexuales porque hubo algo de esa idea de que la guerra era santa, y para que Dios esté al lado de los israelitas en la guerra, tienen que mantenerse santos, es decir, apartados de este mundo, porque es un servicio a Dios. Entonces, aquí vemos todo el pueblo de Dios, mujeres, varones, viejos, jóvenes, son soldados que se mantienen puros, y también el campamento santo, mientras que estamos en otro tipo de guerra, ¿no? Dando culto a Dios, dando testimonio de Jesús y permaneciendo fieles a Jesús hasta la muerte. Ahí entendemos que ¿qué es lo que necesitamos? Dejar el pecado, y más que todo el pecado mortal, ¿no? Por eso la Iglesia enseña que hay que confesar los pecados antes de acudir a la Eucaristía, de recibir la Santa Comunión. Entonces, como los soldados tenían que abstenerse de las relaciones con las mujeres, nosotros soldados en el ejército de Jesús tenemos que abstenernos permanentemente de los ídolos, de cualquier mezcla de nuestros corazones con este mundo. Ahora, ellos siguen al Cordero. En griego la palabra seguir fue utilizada 70 veces en los evangelios a describir cómo los discípulos seguían a Jesús. Él es nuestro capitán. Y nosotros conquistamos en esa guerra, podemos ganar la batalla en la misma manera que Él conquistó, por amor, obediencia a Dios y la entrega de nuestras vidas. Y por eso tenemos un privilegio de ir donde quiere que vaya el Cordero, pero eso también indica que vamos a donde Él ya fue, y es la cruz. Por eso somos una ofrenda sagrada. Cuando dice que en su boca nunca hubo mentira y son inmaculados, somos rescatados como los... como las primicias de la tierra. Las primicias en el Antiguo Testamento son la primera y la mejor parte de la cosecha, que siempre fue dada a Dios como su porción en sacrificio, si volvemos al libro de Éxodo 34. Por esto, esos compañeros de los discípulos de Cordero son las primicias de la raza humana. Ahora, en el Nuevo Testamento, la pureza ritual simboliza la pureza ética, moral, es decir, no hay ninguna mentira, ¿no? Esto en contraste a la decepción, la mentira del profeta falso, diablo y la bestia.
Por esto son inmaculados, que en el Antiguo Testamento es una palabra bien específica para describir algo que es digno de ser ofrecido a Dios. Y así, con esas características, esos compañeros del Cordero representan los fieles de Israel y también son semejantes al Cordero mismo. Ahora, como he dicho, algunos entienden esa visión como algo del futuro, una promesa a los que son fieles a Jesús, pero hay nada en la visión que nos indica que es el futuro, sino es la realidad ya desde ahora, que podemos estar en su presencia en la Eucaristía, podemos ya disfrutar de su protección, ya ahora a través de la vida de la Iglesia, estando con los sacramentos. Ahora, ¿cómo interpretamos esa excelencia moral? Porque son inmaculados y nosotros sabemos que ya ahora no somos perfectos. Porque creemos que el Espíritu Santo nos fortalece a buscar tal santidad. Eso es la meta. Aun si no somos inmaculados ahora, eso es la meta. El Señor nos da todas las herramientas en la Iglesia, sacramentos, oración, enseñanza, para que podamos ser así. Entonces sí, es verdad, no somos ya así ahora. Pero el Señor nos llama y nos capacita a cumplir ese desafío. Ahora, para terminar, es común en la Biblia, la tradición apostólica, por ejemplo, el Didache, la enseñanza de los apóstoles, empieza hablando de los dos caminos. Es muy común en la Biblia esa idea de dos caminos que se apartan. Y aquí vemos, hay dos caminos y entre ellos no hay otro camino. O vamos a caer bajo el poderío de la bestia, del dragón, y vamos a ser destruidos. O seguimos el Cordero como vírgenes, con fidelidad, con firmeza, hasta derramar nuestra sangre y perder la vida. Pero no hay un camino intermedio. Y eso es la gran mentira del mundo de hoy. De que sí, podemos ser discípulos de Jesús, pero no hay que sufrir tanto. El pecado no es lo peor. Entonces entra algo de esa mezcla. Y pensamos que estamos no tanto dejando a Jesús, pero sí algo del pecado. Pero no, inmaculados. O vamos por ser inmaculados como discípulos de Jesús, como la Virgen María, porque el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros lo que ella hizo en la Virgen, de hacernos inmaculados. O vamos a ser manchados por el pecado. Y si quedamos con el pecado, quedamos con la bestia y vamos a experimentar la muerte. Es decir, la destrucción más que todo, no del cuerpo, sino de nuestra alma. Para esto necesitamos ya enfrentar esa decisión una vez y otra vez, en las cosas grandes, en las cosas pequeñas. Cada vez que enfrentamos una decisión moral, no es simplemente si pecamos o no, es una decisión. ¿En cuál campamento quiero estar? ¿El campamento de la bestia? ¿En el campamento de Cristo? Y aun si seguir a Cristo exige mucho sacrificio, mucho dolor, ahí ya disfruto, aun en el sufrimiento, aun en el dolor, ya disfruto de su presencia, de su salvación, de su gracia y protección. Y esto siempre vale la pena. Es más poderoso que la muerte, más poderoso que todo nuestro sufrimiento, porque el Cordero ya ha ganado, ya conquistó. Y si estamos con Él, vamos a disfrutar la victoria y el cielo con Él. Ya ahora, ya cuando vamos a la misa, ya cuando decidimos ser fieles a Él. Por la intercesión de la Virgen Inmaculada, que Dios les bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.